Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, es una continuación, para daros una continuación del vídeo pasado, pero a diferencia de las cosas que se están viendo a nivel de lo que es ese reducto, no reducto, ese ámbito, lo que es las personas que reconocen al Papa Francisco como un legítimo reclamante del trono, obviamente un legítimo Papa. Todas las variantes, desde los grupos más radicales, criptolefebristas, hasta los lefebristas, los grupos conservadores, los grupos de línea media, los grupos, digamos, que de novus sordo regulares, las personas que van a su iglesia moderna los domingos y ni se entiende de la religión, en fin, todo ese ámbito. Todo ese ámbito está en un estado de negación. Ese estado de negación los ha llevado a decir cosas como que el documento Fiducia Supplicans es algo que favorece a los grupos pseudorandistas. Ese es el temor de algunos de ellos. Dijimos en el video pasado, tenéis que sacarlos de vuestras imaginaciones que el pseudorantismo y todas sus variantes es un monstruo debajo de la cama, un cuento espantaviejas, como se dice en España, o es una historia que se dice al niño: si no os coméis la sopa, a la noche va a venir un pseudorantista y os va a jalar los pies, cosas así. Es una parodia, pero el pseudorantismo, que no viene al caso en estos momentos, se basa en dogma y se basa en altos doctores y santos doctores de la Iglesia, como San Roberto Bellarmino, Santo Nonino, entre otros. Entonces, esos grupos que conforman la Iglesia moderna, que es una nueva religión, que no es una nueva religión desde Bergoglio, es una nueva religión desde su inauguración, desde la convocación del Concilio Vaticano II, hasta su culminación con 16 documentos que conforman y exponen esa nueva religión. Esa nueva religión no es católica. Y ahí radica el problema. Están escandalizados por un documento que es consecuente. No vamos a hacer una síntesis, pero ese documento es consecuente con Amoris Laetitia, por lo menos. Y consecuente con su familia de consorcio. Si bien familia de consorcio de Juan Pablo II no acepta la bendición de parejas en unión libre ni adulterio casado con nuevas parejas ilegítimas, pero sí aceptan un principio de la gradualidad, de la ley de la gradualidad, que lo retoma Amoris Laetitia casi 30 años después, o 20 y tantos años después. Entonces, no es que escandalicéis mucho que entre Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans han pasado casi 8 años. 7 largos años. Entonces, eso ha generado y va a generar escándalos. Aunque hemos dicho que quien se va a beneficiar de Fiducia Supplicans no son los sodomitas, son las personas que son la mayoría, son parejas de hombres y mujeres que viven juntos en estado de legitimidad o estado de adulterio, sí que es ilegitimidad, o estado de unión libre, que también es legítimo. Entonces, yo un cielo bien agradecido a vosotros, que quien está en pecado mortal de ese género, le hace adulterio, fornicación, sodomía, no tiene por qué estar ahí. La Iglesia no os quiere en esa situación. La Iglesia tiene una solución dogmática para salir de esos problemas. De esos problemas se puede salir. Y eso es un ataque. La ley de la gradualidad, que planteaba ya familia de consorcio por parte de Juan Pablo II, como hemos dicho, retoma Bergoglio, el Papa Francisco, reclamando el trono en Amoris Laetitia. Esa ley de la gradualidad pretende que personas que tienen obstáculos para acceder a la ley, le hace para poder santificarse y justificarse, puedan hacerlo progresivamente, en el estado que están, en el estado en que se encuentra de pecado mortal.
Eso es lo que plantea, es la idea de ello fundamental. Es riesgosa esa noción porque pueden fallecer los cónyuges ilegítimos en algunas circunstancias no previstas, y uno se muere y otro retoma la vida con otra pareja, o se queda solo, y esa es ley, parece Dios quién logra eso. O se separen por conflictos o por la muerte, y ahí consigan, no dicen, pero de única manera, que no hay otra forma de que se salven parejas en estado de pecado mortal. Porque no tienen un obstáculo de propósito de enmienda y una serie de cosas que no viene a caso explicar ahora. Entonces, nadie está condenado a vivir así. Teológicamente hablando, quien vive así está predestinado al infierno. La religión católica tiene unos estatutos. En el video pasado lo hemos explicado, y a lo largo de toda nuestra saga de Amor y Leticia hemos hablado del tema abundantemente. Hoy venimos a las soluciones. Nuestras portadas de los vídeos son agresivas. Pues son agresivas porque estamos hablando de temas que Cristo habla, de lobos rapaces. O sea, nosotros usamos, nosotros como vivimos en ciudades o vivimos alejados de la realidad del pastoreo de esos animales, no sabemos los peligros que es tener un ataque de un lobo, pero en internet se consiguen imágenes de ovejas atacadas por lobos y quedan como se ven en la portada de nuestro vídeo. Y eso es lo que el alma queda atacada como queda el alma desfigurada, en teoría queda muerta cuando es atacada, cuando ella entra en pecado mortal. Estos vídeos también son agotadores porque un siglo está asumiendo que nadie sabe catecismo. No saben lo que es pecado mortal, pecado venial. Esa distinción es importantísima. No todo pecado es mortal, no todo pecado es venial. Los pecados mortales no se perdonan de la misma manera que se perdona un pecado venial. Existen situaciones en donde las personas en pecado mortal no pueden salir de esa situación si no hacen una serie de pasos que vamos a explicar. Y las personas que están alrededor de esas personas en pecado mortal pueden verse afectadas por el pecado mortal de esas personas, sea por permisión, omisión de sus responsabilidades. O sea, la situación del pecado mortal es grave porque también es un crimen contra la sociedad, una serie de cosas que hemos hablado ya en el pasado. Entonces, para iniciar, para las personas que no nos crean, nosotros siempre usamos nuestras fuentes. Las decimos en el vídeo, aparecen de viva voz y aparecen por lo general la generamos en la pantalla. Entonces, esto es un compendio de dogma, conocido como Weisinger, de una serie de numerales. Estas ediciones ya provienen a finales del siglo XIX. Este libro tiene casi 60 años. Es un compendio de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe moral. ¿Está bien? Este libro tiene gran prestigio, es un compendio de dogma. Os recuerdo que el magisterio, que es el acto de aclaraciones de los papas frente a diferentes áreas de fe, por lo general, y se conoce como es parte del magisterio. El magisterio es revelación divina, es una fuente de la revelación. Se debe creer cada tanto se debe creer el magisterio con la misma fe divina que creemos en la Sagrada Escritura. Entonces, sabiendo eso, en el Weisinger, pues tenemos que empezar como siempre decido que el pecado mortal, el pecado mortal en sus definiciones más básicas, él extermina, él anula la vida sobrenatural en el alma de la persona humana. No tiene méritos, no accede a méritos. Y eso hace que la persona en pecado mortal, la persona es reo de penas del infierno. Esa persona si fallece en pecado mortal, esa persona pasa por los novísimos, que es muerte, juicio particular, gloria sempiterna, si está en estado de gracia, y condenación eterna en caso que no esté, si está en pecado mortal en ese momento. Las personas que están en pecado mortal en nuestra realidad, a nuestro alrededor,
Esas personas están predestinadas al infierno. Esas personas tienen que hacer unos actos que vamos a explicar para salir de ese estado y ser una persona predestinada al cielo. En acto, ojo, en acto. Como las personas que están en pecado mortal, no están en acto. Se puede salir del pecado mortal, se puede perder la gracia, quien está en estado de gracia. Por eso siempre está vigilante, en fin. Existe un numeral, el numeral del Dessinger, 1544 808, dependiendo de las versiones, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, la sesión sexta, que habla acerca de los decretos de la justificación, nos dice que a los fieles, que sean fornicarios, adúlteros, afeminados, sodomitas, etcétera, un largo etcétera, hay otros pecados mortales, haciendo alusión a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, y a todos los demás que cometan pecados mortales de los que pueden abstenerse con la ayuda de la divina gracia. El pecado mortal, hay que saberlo, no excluye la filiación de la membresía de la Iglesia Católica. Siempre y cuando se mantenga la fe, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Queden claro eso. Entonces, el pecado mortal, esas personas que practican adulterio, fornicación y sodomía, que son los tres pecados que aborda Fiducia Supplicans, que es un documento que lo abordamos porque las personas que están en el Vaticano, que son reclamantes del trono hace más de 60 años, están en una situación de publicidad, una situación de ventaja y de reconocimiento secular y religioso de las personas que creen que es la Iglesia Católica, de los cuales hacen que cualquier documento que se emita de ahí, se emita de esa sede, se crea que es un documento oficial de la Iglesia. Y como este documento ha generado bastante crisis en los grupos que hemos hablado, o sea, grupos desde los tradicionalistas más radicales, pasamos por el lefebvrismo, hasta el que va a Novus Ordo, solamente el domingo, no se puede más de Dios en toda la semana. Todas esas personas están afectadas por este documento, para bien o para mal. Entonces, no solamente el afeminado, que tiene tendencias amaneradas, eso incluye a las señoras, ya hemos dicho en el video pasado, que tienen conductas masculinas. En fin, acéptenlo. Insisto, la cosa se llama pecado mortal, es un enseñamiento dogmático de la Iglesia. Se puede salir, y eso es lo que vamos a explicar. Nadie está condenado a estar en esa situación. Las personas que van a entrar en estas bendiciones, o ya han hecho esas bendiciones, esto se viene haciendo ya desde los años 90, incluso hasta antes. Porque en este documento se llama Familiares Consorcio de Juan Pablo II, reclamante del trono. Él asume que eso no está bien, él está en contra de esas bendiciones en ese momento. Pues la sociedad en los años 80 es otra sociedad actual. Incluso la sociedad hace 10 años, frente a la sodomía, ha tenido un ataque mucho más agresivo de esta. Si bien tenemos 30 años donde la sodomía se promociona en los medios de comunicación, en lo que es el séptimo arte, como algo normal. Y tenemos 10 años donde ese vicio se ha institucionalizado. Entonces, tenemos varios frentes. Un frente donde las personas creen que eso está bien, creen que debe apoyarse ese vicio, o creen que las personas que están en estado de unión libre, hombres y mujeres, en unión libre, está bien. También se debe normalizar esos vicios. O sea, es muy difícil abordar este tema, porque al principio de este canal yo tenía pensado solo dedicarme a lo que es el público separantista. Pero un se dio cuenta de que aquí llegan todo tipo de personas y hay que hablar de este tema, porque nos vemos aludidos porque la gente se preocupantemente, personas preocupadas dicen: este documento Fiducia Supplicans está haciendo que puedo aumentar la afiliación a los grupos separantistas. O sea, si eso es una preocupación, vaya,
sea, nosotros tenemos casi 60 años con la idea de que existe una conclusión teológica que es el sabacantismo. Solo tenemos que mientras más avanza el proyecto de la nueva iglesia conciliar, esa iglesia que es producto de los 16 documentos del Concilio Vaticano II, a medida que ya más se desarrolla, más deja la religión que ellos intentan disfrazarla, o sea, esa superestructura, podemos decirlo así, una superestructura que es la Iglesia Católica de siempre, pero esa estructura, que es la nueva estructura postconciliar Vaticano II, esa estructura va eventualmente a quedar mucho más estable y va a deshacerse cada día más esa superestructura que no es necesaria, porque la propia estructura es la nueva religión. Entonces, la solución para quien se ha bendecido en el pasado, con bendiciones para personas que están en unión libre o en adulterio, y ahora los que van a entrar a bendecirse siendo sodomitas, esas personas van a entrar en un nuevo renglón de pecado, que es escándalo público, más allá de que hacen todavía. Pero van a entrar en un nuevo renglón que es ya dentro del ámbito de la comunidad de los que creen que son cristianos. Y eso implica un grado más de malicia. Todo pecado mortal siempre va a lograr que la persona que está en pecado mortal se vuelva cada vez más mala. Esta teología católica es el lenguaje de catecismo de Concilio de Trento. O sea, las personas que están en pecado mortal deben hacer buenas obras. De lo contrario se vuelven más malos. Entonces existe una solución para que hayan sido atacados por estas bendiciones, se ve inspirado en hacer una, o vive en esa situación y quiera salir. Ya solo el hecho de querer salir ya es una gracia. Pero existen formas de hacer esto. Hemos dicho que el pecado mortal se extiende. Es un crimen contra la sociedad. Por eso las personas que están alrededor de esas parejas o se ven arrastradas por ellas en el pecado mortal, o viven un gran sufrimiento debido al rechazo y al conflicto. Entonces, quien está en pecado mortal tiene que saber, no está petrificado a vivir, predestinado al infierno. Y eso se sale, existe una forma de salir. Incluso las personas que están en pecado mortal pueden y deben dejar de representarse con su pecado mortal. Hemos visto personas que se identifican como sodomitas católicos. No vamos a decir el nombre porque no es el nombre de ellos. Y eso no está bien. No os podéis presentar frente a los medios de comunicación, como el YouTube es un medio de difusión de conceptos videográficos, o incluso en las comunidades cristianas, como sodomita cristiano. Eso no está bien. Nadie se presenta como borracho cristiano. O sea, porque la borrachera también es pecado mortal y está ampliada en el dogma que hemos hablado hace poco. Las personas son cristianas, teológicamente son miembros vivos o miembros muertos. Nadie se representa como yo soy un miembro muerto de la iglesia. Nadie lo dice así. Son realidades que están ahí latentes, espirituales en la iglesia. Nunca hablemos el lenguaje de estas personas. Nunca hablemos los códigos, digamos que semánticos, que los agrupa a ellos. Ahí tenemos todas de perder. Las leyes están en contra nuestra. Mientras usemos las palabras que están en el catecismo del Concilio de Trento, que están en la Sagrada Escritura, que están en el Décinger, que están en los tratados los tratados de teología moral, ese es nuestro terreno. Y ahí nadie nos consigue. Y son bastante explícitos y dan al eje del problema. Entonces existe unas disposiciones para que se haga justificación, que es el paso. La justificación es el paso bajo la acción de la gracia divina, del estado de justicia o aversión a Dios, al estado de la justicia en sentido bíblico, la santidad. Pasar de la animadversión, del odio a Dios, al estado de santidad. Ese paso, ese largo paso, ese corto paso, se llama justificación, que es ser santos. Ser santo ahora, no ser santo después de la muerte. La santidad es
un acto, es una obra. El estado de pecado mortal, el réprobo, también está en la obra. Entonces, para lograr ese estado de santidad, para ser un santo, para poder comulgar con las debidas disposiciones, nadie puede comulgar si no es santo. Que no tenga memoria de esa conciencia del pecado mortal, eso se llama ser santo, en teoría, o al menos para comulgar. Yo soy partidario que si no se es santo no se puede comulgar. Santidad en cualquier nivel, en fin, para las disposiciones, para prepararse, para ser justificado, que es conseguir la santidad, estando en pecado mortal. En los adultos, no hablamos aquí de los bebés, de los niños, adultos, se requiere una cierta disposición, una preparación. Entre los actos de la preparación se menciona la fe, que es fundamento y raíz de toda justificación. Esto la veremos más adelante. Esto es un punto más importante, sobre todo hoy en día. La fe no consiste en una confianza en que los pecados han sido perdonados. Se rechazan las afirmaciones laxas sobre la fe en la justificación. Ahora vemos un dogma que habla acerca de él. Es un problema gravísimo hoy en día, muy latente, muy común. La esperanza en la misericordia de Dios es una preparación. Pero esa misericordia de Dios no es la que creemos que es, porque es una causa eficiente de la justificación. Viene a través del temor de Dios, pero insisto, después un amor iniciado hacia Dios. Y es interesante esto porque es la parte más sublime. La Iglesia permite otro punto que vamos a hablar ahorita, pero lo ideal es el amor hacia Dios. Existe un poder o una virtud de que la penitencia, esto incluye la contrición o atrición, odio al pecado y no solo el propósito de enmienda. Entonces aquí está una respuesta anterior. Lo ideal es el amor, iniciar a Dios, un amor, tener el amor a Dios. Pero si no se tiene ese amor, no se puede conseguir todavía por imperfecciones de esa alma. La atrición, que es el miedo a las penas del infierno, es suficiente. Temor a la justicia divina, hemos dicho, el temor a la justicia divina es posible, justo, es un requisito viable, imperfecto, pero viable, para la santificación del alma. Y por último, es el comienzo de una nueva vida y observancia de los mandamientos de Dios, que el concepto bíblico es el acceso a la paz, que es un estado de plenitud de cumplimiento de los mandamientos de Dios. Todas esas cosas, personas que cumplen esos requisitos, esas personas salen del pecado mortal. Pueden caer después, muy tarde, muy antes, o muy posteriormente, o nunca más. Pueden mantenerse siempre en pecado, en estado de gracia. Pueden cometer pecados veniales, que se curan con diferentes formas. Por el pecado mortal se perdona, se sale de ese pecado mortal que es un estado de injusticia que no se sale con las prácticas de curarse o de perdón del pecado venial, que es muy ligero. Es gravísimo. El pecado venial no es tan inocente como la gente a veces cree, pero no jamás es como el pecado mortal. Entonces tenemos que tener claridad de eso. Las personas que están en pecado mortal no están condenadas al infierno per se. Están en acto, pero si viven más allá, y si alguien les explica lo que un servidor está explicando, se salvan, en serio, se mueven, si cumplen con ciertos requisitos, obviamente. Entonces, es eso que estamos planteando, es identificar al lobo, como dice San Francisco de Sales. El lobo hay que difamarlo. Nuestras portadas no son en contra de la Iglesia Católica, son en contra de los lobos que están usurpando. No hace 8 años, 10 años, hace más de 60 años. Hay que difamar al lobo. ¿Y por qué? Porque si no lo hago, siguen devorando, siguen atacando ovejas. Véase los fieles, cleros y seglares. Entonces, un servidor nos va a tocar todos los temas.
lo tocaremos muy en parte, pero no parte por parte, lo contrario, teníamos que hacer una otra saga de vídeos. Y hemos dicho que estos vídeos son pesados. Entonces, son pesados porque nos generan tensión espiritual. Porque estamos tratando acerca de la condenación de las personas, que es bastante preocupante. En fin, en el Dessinger, pues vamos a dar dos o tres temas. Es lo que se llama ese requisito de cierta disposición en el alma para justificarse, la fe para lograrlo y los estados de penitencia. En fin, son 3 puntos. Entonces el primer punto, que también sale en el Dessinger, en el Dessinger numeral 1525 o 797, dependiendo de las versiones, el Papa Pablo III, Concilio de Trento, sesión sexta, los decretos de justificación. La justificación en los adultos y de dónde procede. Nosotros hemos hecho un esquema. Nosotros estamos poniendo aquí, vamos a poner en la pantalla el dogma o la enseñanza dogmática. Vamos a enseñar que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, de él procede la gracia de Dios, que es la justificación. O sea, procede de Jesucristo. Y este es Jesucristo, a su vez, el pecador que está en estado de pecado mortal, que son estas personas que son los sodomitas, estos adúlteros, estas personas que están beneficiándose, o que se van a beneficiar de estas bendiciones, o se han beneficiado a lo largo de estos 30, 40 años, en donde se hacen estas prácticas, son que por primera vez en la iglesia moderna se ha hecho un documento a favor y muy generoso acerca de estas bendiciones, que son matrimonios. Es eso. Vean nuestro video pasado, es eso. Tiene el germen del matrimonio. Entonces, Cristo, de él procede la gracia de Dios, que es la gracia de la justificación, y de Cristo procede la vocación, que llama a estos pecadores que no tienen ningún mérito para ser llamados. O sea, la vocación de Cristo se hace, y estas personas, estos pecadores públicos, estas personas que están en pecado mortal, que son varios, pues solamente estamos hablando de 3 grupos: fornicarios, afeminados, sodomitas, adúlteros. Esa vocación, ellos no tienen ningún mérito. ¿Por qué? Porque por sus pecados se apartaron de la gracia recibida. O sea, los pecados de estas personas, sus actos, fueron lo que hicieron perder la gracia justificante, la gracia prístina del bautismo. Entonces, Cristo los va a llamar a ellos, y ellos no tienen ningún mérito para ser llamados. No hemos tenido ningún mérito cuando hemos estado en pecado mortal. Cuando Cristo nos llama, no tenemos mérito, siempre será la gracia de Dios justificante. Esa gracia de Dios en el pecador, o sea, el pecador el pecador debe prepararse para su propia justificación, asistiendo y cooperando libremente a la misma gracia. O sea, es el pecador, el que está en pecado mortal, que va a asistir y va a cooperar con la gracia. Yo pude hacer un pequeño paréntesis. Eso se llama gracia actual o gracia excitante. Podemos hablar brevemente lo que es la gracia excitante o actual. Es un influjo sobrenatural, transeúnte de Dios en el alma, que mueve al acto saludable, es decir, el relativo a la santificación y a la vida eterna. Todos estos conceptos, tanto de justificación como de gracia, los sacamos de un diccionario teológico dogmático de Pietro Parente de 1955. Muy bueno ese diccionario. Entonces, que las personas que están en pecado mortal no tienen gracia actual, concedemos, es cierto. Pero hay que hacer la distinción, porque la gracia actual ella es suficiente, y ya es eficaz. Cuando el pecador, un sodomita, recibe una gracia de Dios, una vocación para justificarse, si él no coopera, si no se asiste,
no asiste la gracia no fue eficaz, pero fue suficiente. ¿Entendéis? Y esa suficiencia de gracia lo sacaría del pecado mortal. En fin, o sea, el pecado en estado de pecado mortal no tienen gracia actuales. Solo poseen un renglón que se entiende a nivel filosófico, teológico, que es, han recibido una gracia actual suficiente, no eficaz. Es eficaz cuando ellos cooperan con la gracia. Entonces, la gracia de Dios justificante, que proviene de Jesucristo, que también es una vocación, esa gracia, al tocar el corazón del hombre, es iluminado por el Espíritu Santo. San Pablo tiene varias citas en la Sagrada Escritura que habla acerca de este paso de la oscuridad a la luz. La oscuridad es el pecado mortal, es el estado previo a la justificación. Pero que tenga una cosa, el pecador debe hacer algo. La gracia hacia el hombre siempre es pasivo, siempre es Dios que hace la vocación. Es Dios que hace el influjo transeúnte de Dios en el alma. El alma, la materia de tres potencias es la potencia de la memoria, del intelecto y de la voluntad. Dios influye en esa potencia. Y siempre la libertad humana estará ahí presente de cooperar y asistir, o de rechazar. No cooperar, no asistir. Por este caso, el pecador debe hacer algo. Debe hacer algo a recibir la inspiración de Dios. Y esa gracia de justificación, como hemos dicho, ya puede ser rechazada. Hizo algo, la rechazó. O hizo algo positivo, cooperó y asistió esa gracia. Y aparte, os digo algo. Sin la gracia no hay movimiento de la voluntad del pecador para ser justo. El pecador que se cree que se levanta del pecado mortal por sí mismo, está equivocado. Imposible, lógicamente es imposible. Siempre fue por un influjo de Dios en el alma. En el alma. El alma somos nosotros. El alma es quien peca. Entonces, sin la vocación de Dios, no hay justificación. Sin la cooperación del hombre, tampoco hay justificación. Eso es lo que habla este dogma que hemos hablado. Entonces hay otro dogma, otra estructura también dogmática, que es el de Siger 1526 o 798, también el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, sesión sexta, también de los decretos de justificación, nos dice que entre los actos de la preparación para esta justificación se menciona la fe. Ahora bien, tengo un esquema porque este dogma, este enunciado es muy bueno, porque dice que excitados y ayudados por la divina gracia. Parece que estuviésemos repitiendo lo anterior, pero no lo es. Concibiendo la fe por oído, Romanos capítulo 10, versículo 17, siempre vamos a decir que los dogmas de los santos papas, o de los papas, siempre están basados en Sagrada Escritura. Cuando vosotros, en la descripción, tenemos el esquema de la disposición del hombre para salvarse, tenemos todas los numerales de decir, pero que quería profundizar, pero os vais a dar cuenta que investigue o que lea nuestras publicaciones, siempre esos dogmas están justificados por Sagrada Escritura. Y contradicción. No os engañéis. Cuando alguien nos diga que esto es trabajo de hombres, es una persona o ignorante o una persona maliciosa. Porque los santos padres, los santos papas han tenido el deber, por inspiración divina, por el oficio petrino, de definiciones infalibles, asistido por el Espíritu Santo, exclusivo en cada romano pontífice legítimo en la Iglesia, ha hecho definiciones dogmáticas, ha interpretado solemnemente, ordinariamente, la Sagrada Escritura y la tradición, y nos ha expuesto en su magisterio. Creo que es lo que estamos haciendo. Ahora bien, estos pecadores se mueven libremente hacia Dios. Os recuerdo que Dios es la causa final. Hay otros dogmas de fe, también en el Concilio de Trento, que nos hablan acerca de las causas, que las causas de justificación, cada
Cada persona de la Santísima Trinidad tiene una participación en esta justificación. O existen unas explicaciones filosóficas, teológicas, de que esto es una causa eficaz, esto es una causa material o instrumental, etc. Entonces, Dios es la causa final, le hace igual a la vida eterna. Entonces, el pecador que está en pecado mortal, lo que quieren personas que se han hecho esas bendiciones ya hace 30 años y ahora que están haciendo público, o viven de forma informal con sus parejas de forma ilegítima, esta persona se debe mover libremente hacia Dios, que es la causa final, que es la vida eterna, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido en los cánones 12 al 14 de esta sesión número 6 del Concilio de Trento. Hay que tener fe y creer aquello que ha sido prometido. Eso es parte de la virtud de la fe, que veremos un poquito más adelante. Y en primer lugar, que Dios, por medio de su gracia, que justifica al impío, es eso. El que está en el pecado mortal es eso, es un impío, es un réprobo. Es lenguaje dogmático, es lenguaje católico, no tiene la culpa. Hemos dicho, nosotros nos enteramos en el terreno secular, ni esos padres modernos, conciliaristas, falsamente ordenados, con falsa membresía de las sagradas órdenes, por la invalidez de forma e intención de pontificar romano de Montini, de año 68. Nosotros hoy en día tenemos la certitud o la certeza de que no son sacerdotes. Son falsos obispos, sobre todo el episcopado es bastante nulo. En fin, el impío se justifica el impío por medio de la gracia de Dios, que es la gracia de la justificación, que es el paso de la impiedad a la santidad, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. Es recordar que la causa meritoria de la justificación es Jesucristo muerto en la cruz. La sangre derramada de Jesucristo en la cruz hasta la muerte es la causa meritoria de la justificación. Y al tiempo que, entendiendo que son pecadores, fiducia súplicas dice eso. Ellos hablan de ese tema. Asumen que sí, son pecadores. Muy bien. Pero esa realidad de aceptarse que son pecadores, el temor de la divina justicia. Eso sigue el dogma. Seguimos con el Papa Paulo III. Entendiéndose que son pecadores, que eso es importante saber eso. El temor de la divina justicia, que son provechosamente sacudidos en el segundo canon octavo, también estos decretos de justificación y Concilio de Trento. Yo pudiera hacer un pequeño salto, pero no lo voy a hacer, porque el temor del infierno es justificante, o sea, él ayuda a justificarse, ayuda con el concepto de atrición. Entonces esas personas pasan a considerar la divina misericordia, que es otro término que se usa mucho en esta usurpación del Papa Francisco como reclamante del trono de los espacios sagrados del Vaticano. La gente siempre habla que es el Papa misericordioso, pero la misericordia es otra causa eficiente de la justificación que tiene que ver con que la misericordia santifica gratuitamente, sin mérito del pecador. ¿Está? Es cierto. Ellos son muy hábiles. Ellos saben teología. No sé si lo he dicho en otro vídeo. No subestiméis a los padres y obispos modernos. Ellos saben teología distorsionada, pero se saben teología. Saben cómo darle la vuelta, pero nosotros tenemos la ventaja. Hemos dicho luego del vídeo. Nunca salgamos de nuestros ámbitos seguros, que es la teología católica. Nunca usemos teología de ellos, siempre usemos teología católica. Es aquí donde ellos no pueden navegar. Nosotros podemos navegar en sus errores, podemos navegar por esto, pero sin tener esto aquí,
si usando, por ejemplo, si un servidor usase libros modernos de teología, estuviese comprometido porque esos libros ya usan lenguaje de Concilio Vaticano II. Por eso, alguna vez lo hemos dicho, no lean, no compren, no tengan libros posteriores a 1958. Entonces, ¿por qué? Porque entraríamos en el juego de ellos. Entonces ellos podían decirnos, en tal libro que tú que estás usando, dice esto, que pudiese sostener algún punto de los muchos que hay, de los estatutos o los postulados del Concilio Vaticano II. Entonces, sabiendo eso, sabiendo esas cosas, sabiendo que la Divina Misericordia es la causa eficiente de la justificación, que santifica gratuitamente, sin mérito a cada pecador. Porque nosotros somos llamados, como hemos dicho en el canon anterior, en el décimo anterior, nosotros somos llamados sin mérito alguno. Es por eso la Divina Misericordia. Entonces estos pecadores renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo. Recordados, es la causa meritoria, es la muerte de Jesucristo en la cruz. Y empiezan a amarle como fuente de toda justicia. La verdadera condición, ¿no? Por ende, se mueven, y esto es lo más importante de este canon, después que un servidor trajo, se mueven contra los pecados y por algún odio y detestación, según el canon 9 de la sesión número 6 del Concilio de Trento. Para justificarse, el pecador que está en pecado mortal, estas personas que vemos en las fotos que se están aprovechando, usando ya fiducias súplicas, o que hemos visto ya en los sínodos de Alemania, personas que se hacen bendiciones, que son matrimonios, falsos matrimonios, son nulos, está bien, son nulos, pero es un acto público de unión. Esas personas que están en esa situación, si quieren santificarse, no van a ser juntos, jamás van a ser juntos, jamás van a ser viviendo en la misma casa, ni con el estilo de vida. Va a ser cuando ellos se muevan, o sea, el alma tenga esos movimientos de intelecto, voluntad y memoria, algún acto inspirado por Dios siempre, un influjo divino, con la cooperación de la voluntad del hombre, por algún odio y detestación del pecado. Esto es, hay que odiar el pecado cometido, y hay que detestarlo y odiarlo. En ese momento esa persona probablemente deja al compañero o la compañera en estados diferentes, estados de sodomía, o las personas que están en unión libre, hombres y mujeres. En ese momento, cuando detesten el pecado, va a haber un movimiento de repulsa, esa pareja se va a romper. Pero es necesario ese movimiento. Entonces, esto es aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo. Sale en Actos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 38. El bautismo es la causa instrumental de la justificación. Pero hemos hablado que no nos vamos a meter en bautismo de niños ni bautismo de adultos. Si esto también puede ser, pero sabemos algo que es un dogma de fe, porque estamos hablando de un tema objetivo. Son personas que ya han sido bautizadas, han pedido la gracia por sus pecados, como todos hemos pedido nuestra gracia por pecados mortales. Las personas que hemos sido además penitentes, las además vírgenes que nunca pecaron mortalmente, como Santa Teresita de Niño Jesús de la Santa Faz, son además vírgenes, son que tienen pecados veniales, o santos penitentes como San Francisco de Asís, como Santa María la Egipciaca. Esas son almas que pecaron mortalmente una vez y esas almas se justificaron, en fin, como el bautismo es la cosa instrumental de justificación, y hemos asumido que estas personas que están en unión libre, están en estado de sodomía, han recibido estas bendiciones o las van a recibir en el futuro. Esas personas asumimos que son bautizadas y han perdido la gracia por sus pecados. Por nuestros pecados también podemos perder la gracia. No estamos hablando de un punto objetivo, estamos hablando de esta situación. Entonces esas personas tienen que recurrir a la confesión. Y vamos a hablar de ese tema pequeñamente, es breve. Realmente no. Vamos a hablar de ese tema brevemente. En el Exigen 1542 o 807, dependiendo de las versiones, el mismo Papa, Pablo III, en el Concilio de Trento, su sesión sexta,
No va a decir que aquellos que por el pecado decayeron de la gracia, de la justificación, si movidos por Dios buscan recuperarla, se hace buscar nuevamente la gracia prístina del bautismo, que es la justificación, por el sacramento de la penitencia. Más adelante dice, para aquellos que caen en pecado después del bautismo, pecado mortal, Cristo Jesús instituyó el sacramento de la penitencia. El Papa nuevamente cita la Sagrada Escritura, Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este momento la confesión es causa instrumental. Podemos bautizarnos nuevamente, pues profesamos un solo bautismo. Para recuperar la gracia, nuevamente necesitamos acceder a la causa instrumental de la justificación, que en este caso es la confesión. Fuesen bautismos si no fuesen bautizados, pero en este caso es la confesión. Entonces, hemos hecho este paréntesis obligatorio. La confesión es de derecho divino. Y otra cosa importante, si es de derecho divino, es descendente, es eterno. Significa que te asciende los pecados del siglo I, pecados del siglo III, pecados del siglo XXI. Hay personas que se desesperan, creen que no existe pecado que puedan perdonar tal o cual pecado. Olvidados. Si Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, significa que es derecho divino. Entonces, no existe pecado que no sea lavado por la sangre de Cristo en el madero de la cruz, que es la causa meritoria de la justificación. Entonces, en el tiempo, en fin, que se propone, volvemos al dogma anterior, de que la fe es un acto de preparación para la justificación, al tiempo, en fin, que se propone recibir el bautismo, que hemos dicho, en este caso la confesión, empezar una nueva vida y guardar los divinos mandamientos. Esas dos cosas, la nueva vida y los divinos mandamientos, es la causa formal que nos vuelve justos. Ya este es el último paso. Hemos dicho casi todos los pasos que hemos dicho al principio, lo hemos dicho en este dogma, que es maravilloso. Que es la causa formal, los vuelve justos, o sea, esa nueva vida, cumplir los mandamientos de Dios. Y después hay una serie el Papa Pablo III, en concilio ecuménico, infalible, usa la Sagrada Escritura para plantear lo que estamos hablando. Nos dice lo siguiente: hay que se acerca a Dios, es menester que crea que existe y que es remunerador de los que le buscan, le hace fe. Para eso cita la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Cita la Sagrada Escritura, la carta del apóstol San Mateo, capítulo 9, versículo 2. O también en San Marcos, capítulo 2, versículo 5. Y el temor de Dios expele, expulsa el pecado. Para eso se cita al Eclesiastés, capítulo 1, versículo 27. Entonces, hay que creer de que la fe es necesaria para salvarse. Sin esa fe no hay manera. Y vamos a seguir más adelante. Quiero traer otro dogma de fe. Pues en este caso, usando el Lessinger 3012 o 1793, el Papa Pío IX, en el siglo XIX, casi 400 años después, el Concilio Vaticano, en su sesión tercera, en la Constitución Dei Filius, nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Después sigue hablando y dice algo que nos interesa. Nadie jamás puede ser justificado sin ella, le hace sin la fe, ni conseguir la vida eterna. Sin ella, sin la fe, no se puede perseverar a este fin. Para esto citas a San Mateo, nuevamente Sagrada Escritura. San Mateo capítulo 10, versículo 22 y capítulo 24, versículo 3. Esa fe, el Papa Pío IX no va a seguir diciendo de dónde se saca. Dice así: para que pudiésemos cumplir el deber de abrazar a la verdadera fe y en ella perseverar constantemente, Dios instituyó por medio de su Hijo unigénito a la Iglesia y la proveyó de notas claras de su institución a fin de que pudiese ser reconocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada. Aquí, en nuestras famosas
proposiciones sevacantistas. La Iglesia, ella, es guardiana y maestra de la palabra revelada. Una Iglesia que enseña a Vaticano II, que es un concilio de apostasía. Tenemos aquí fiducia súplicas, que es una declaración. Pero la declaración es hija de esos concilios. Una iglesia, un papa, no puede enseñar error de forma manifiesta. Hacerlo pierde pontificado. Y esa iglesia que promueve esos documentos no es la iglesia de Cristo. No puede ser reconocida ni como guardiana y maestra de la palabra revelada. No puede ser la iglesia que constituyó Cristo con sus notas, una santa católica y apostólica. Apostólica en su enseñanza, los apóstoles no enseñaron esto. En el video pasado tenemos toda una introducción acerca de lo que dice los santos padres de la iglesia en función del vicio de impureza, que implica sodomía, que implica fornicación, que implica adulterio, unión libre, etc. Entonces esa iglesia, nadie se puede salir de esa iglesia. El menester de vuestra caridad es saber dónde está esa iglesia. Nosotros asumimos que está en los grupos sedevacantistas. No de ayer, no es el 18 de diciembre del año bismilésimo vigésimo tercero. Están los grupos sedevacantistas desde que se cree que el padre Joaquín Sáenz y Herrera empezó a proponer sus libros sedevacante, por los sexto no es papa, se llama tiene otro libro que no me acuerdo del nombre, que se rondaba las salas conciliares del Concilio Vaticano II, que se llama la Iglesia Infiltrada, algo así. O sea, esta persona fue el fundador del sedevacantismo. O sea, nuestra posición teológica no es nueva, no es un reducto del lefebrismo. El lefebrismo también convivió con sedevacantistas. En fin, no conviene hablar de ese tema. Entonces, hay que tener eso. Así que, ¿por qué citamos este tema? Este canon en particular? Porque las personas hoy en día practican Vaticano II, y eso objetivamente hablando. Esas personas no tienen fe. No es la fe de esa iglesia instituida por el Cristo, por el Hijo único de Dios. Entonces, objetivamente hablando, estamos navegando con conceptos de ignorancia invencible, de operación de error de los fieles. Entonces, si no hay fe, no pueden justificarse, ¿no? Estas parejas que van a recurrir a sus padres modernos para casarse, para recibir esas bendiciones y esas uniones, no, mientras estén profesando Vaticano II, no se salvan, no dogmáticamente, a menos que tengan algún destello, que hemos hablado de Dios a ellos desde un influjo de gracia inmerecido, que los haga salir de esa situación de pecado mortal. Pero si están en una falsa iglesia, ese ámbito cada día es más difícil. Hasta creemos que es imposible. Por ejemplo, existe un santo que se llama San Lorenzo de Portomonicio, creemos que se llama así, que él tiene unos sermones acerca de la condenación, y él plantea que es más común, o sea, es mayor el número de condenados de lo que se salvan. Y bueno, y tenemos que entender también que existe una noción de falsa justicia, que es otro paso para justificarse también, es al menos, y aquí bien movemos al punto anterior, ¿en qué iglesia estamos? Una iglesia que enseña error, teológicamente hablando, no puede darle a la persona la gracia de justificación. No tiene disposición, o sea, obstaculiza esa disposición. Y en el canon de Siger, 1562 o 822, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, su sesión sexta, también de la justificación, esa sesión sexta habla acerca de la justificación, y por eso que este Papa, con su sesión, en la sesión ecuménica del Concilio de Trento, abarca todo este misterio. Así hemos hablado también del Papa Pío IX en el Concilio Vaticano. Pues en este caso, el Papa Pablo III nos dice, en el canon número 12 del Concilio de Trento, de la sesión sexta, nos dice: si alguien dijese que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esta confianza solamente justifica, sea anatema. Falta la condición.
falta ese punto de odio y detestación del pecado. Las personas que creen que por la misericordia de Dios se van a salvar solamente por eso, anatema, están excomulgados, pierden la membresía de la iglesia y están en pecado mortal. Imaginaos si estás en pecado mortal por fornicación y aparte profesas estas tesis de que todo el mundo practica hoy en día, que sobre todo están en la iglesia moderna. Dios te salva por su misericordia solamente, sin ningún tipo de cooperación, sin ningún tipo de asistencia. La sola misericordia, que en sí es una causa eficiente, que santifica gratuitamente, pero solamente esa confianza, esa fe en eso, sin hacer la contrición ni la traición, está condenado, no te santifica. Eso es una laxa nociones de justificación. Y brevemente, porque no queremos extendernos más, queremos entender que la penitencia, ella es necesaria y siempre fue necesaria para quien se ha justificado en su peor pecado mortal que puede hacer. Es así, en el Jeremías 1669, 894, el Papa Julio III, en el Concilio de Trento, ya en la sesión 19, nos dice acerca de los canones de la penitencia. Es así, a todos los hombres que se manchasen con algún pecado mortal, hemos dicho que los pecados mortales son varios, en este caso también incluye la fornicación, afeminados, sodomitas, que son los dos varones, las dos hembras, que acceden al coito recreativo. La penitencia fue de hecho necesaria en todos los tiempos para alcanzar la gracia de la justicia. Citan, la Escritura, citan a nuestro Señor Jesucristo: si no hacéis penitencia, todos pereceréis del mismo modo. San Lucas, capítulo 13, versículo 3. Usan Biblia, interpretan infaliblemente la Biblia. En todo el proceso, vosotros veis estas fotos, esas bendiciones a sodomitas que se han hecho a lo largo de los años, o de parejas irregulares, de hombres y mujeres. Esas personas siempre necesitaron la penitencia para santificarse. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esas penitencias? También continúa el Papa Julio III, y en el canon, ya en el Lección 1313 o 923, en el Concilio de Trento, su sesión número 14, en el canon número 13 nos dice que en cuanto a la pena temporal de los pecados, sigue hablando otras cosas, impuestas por sacerdotes o asumidas por voluntad propia, son esas dos distinciones. O sea, uno mismo, sin necesidad de sacerdote, puede imponerse penitencias. Si bien siempre es bueno que las penitencias que son más extremas siempre sean consultadas con el sacerdote. No voy a ser broma, pues sobre esta edición monástica, en fin. Como sean oraciones, ayunos, limosnas u otras obras de piedad, es decir, es así, la penitencia es eso, son oraciones, son ayunos, son limosnas y otras obras de piedad. El pecador que está en pecado mortal debe hacer obras buenas, de lo contrario se vuelve peor. Decir lo contrario es anatema, lo anatema al Papa aquí en este canon. Es decir que la mejor y única penitencia es la nueva vida, sin hacer las penitencias, se anatema nuevamente, esos anatemas. Necesitamos hacer penitencia. No basta solamente la confianza en las causas meritorias. Necesitamos la penitencia. Entonces, y aparte, hemos hablado que el miedo al infierno, que se llama traición, y es suficiente. También hay disposición para justificarse, para salir del pecado mortal, para curarse de estar justificado al infierno. Perdón, justificado no, condenado al infierno. En el Lección 1558, 818, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, en su sesión número 6, nos dice que, en el canon número 8, si alguien dijese que el miedo al infierno por el cual, lamentando los pecados, no refugiamos en la misericordia de Dios, o nos abstenemos de pecar, en mayúscula, nos abstenemos de pecar, es pecado, otorga peor a los pecadores, se anatema. O sea, tener miedo al infierno, tener miedo a la justicia de Dios, que nos hace refugiarnos en la misericordia de Dios, que es la causa eficiente que santifica, que es esa vocación, o nos hace dejar de pecar, es suficiente.
es un acto de contrición, atrición. Y ahí sí, con confianza en Dios, con el miedo, en este caso la atrición, que es imperfecta, pero es suficiente, se puede lograr esa justificación, se puede llegar a esos procesos, asiste el alma con la influencia, el influjo de Dios en el alma, con la atrición, el miedo al infierno, absteniéndose de pecar. Es una preparación e inicia ese proceso de justificación, que son otros niveles que no viene al caso de explicarlo. Pero es un proceso que no es tan largo, y hasta tengo la intención, creo, lo que he leído a lo largo de estos meses, que es un proceso que es un proceso que es una ola. Se explica por pasos filosóficamente, pero él llega, es como un momento. Él es un momento. Y ese momento cuando uno hace tomar decisiones, es ahí cuando está justificado. Entonces, vemos que con esta exposición hemos logrado de forma bastante, digamos que esbozada, porque tenéis que aprofundizaros más en estos conceptos, pero hemos hecho claramente cómo se puede salir del pecado mortal de forma dogmática. Y queremos, como siempre, agradecer a vuestras caridades por la paciencia y por la asistencia al vídeo, y como siempre rogando y pidiendo la intercesión a Nuestra Señora la Virgen María en su evocación como antídotum instauraciones, que en la traducción viene siendo antídoto de restauración, para las personas que están en pecado mortal, que han perdido la gracia de la justificación y están siendo desgarradas, cada día más hundidas en el infierno. Están no en vida hoy aquí en la iglesia militante, sino en teoría miembros del cuerpo de Cristo, si no han perdido la fe, miembros muertos del cuerpo místico de Cristo, que por ella, que es el antídoto de la restauración, por haber concebido el verbo encarnado, que el verbo encarnado se encarna en ella para nuestra salvación, como decimos en el segundo evangelio, en cada domingo de las misas, la mayoría de las misas. Jesús se encarnó para nuestra salvación. Ella, a través de ella, que dio esa humanidad a Cristo, y ya es el antídoto de la restauración, por su intercesión, que haya menos sodomitas, menos fornicarios, menos adúlteros. Y esas personas que cuando decimos menos, esas personas hayan tenido la gracia de ser santos. No santos que son borrachos, santos que son ladrones, santos que son sodomitas, santos. No. Santos. Santos que vencieron la sodomía, que vencieron la fornicación, que vencieron el adulterio, que vencieron ser ladrones, vencieron. No, vencieron por la gracia de Dios, porque fueron dóciles y asistieron a la gracia divina. Y así, también, por su intercesión, que ya es el antídoto de la restauración, podemos restaurar la situación horrible y larga de ser vacante, organizándonos para la elección, para que la Iglesia Católica, que está en los grupos separantistas, objetivamente dando su cite al sumo pontífice, nuevamente en la Iglesia. Jubilaum in dicere, ad societatem civem super condum perducamus rex angelorum. Amén.